Fui forense por demasiados años, vi cosas terribles, pero no vengo a hablarles de cosas mórbidas, sino que me gustaría contarles lo que ocurrió en una ocasión, que mi manera de entender este mundo cambió para siempre. Yo trabajaba para una empresa privada que solo ofrecía servicios a personas de mucho dinero, nosotros manejábamos todo con discreción, no había intervención de hospitales ni de la policía. La empresa contaba con doctores, abogados, funeraria, morgue. Todo para que no hubiera necesidad de involucrar a nadie más y así evitar la fuga de información. A la gente rica y poderosa no le gusta que su vida personal se filtre. Ya saben, adicciones que se salieron de control, amantes que tuvieron que ser silenciadas, hijos que no debían nacer. Los problemas de la gente que tiene mucho dinero están fuera de cualquier cosa que se puedan imaginar. Entonces, un día nos envían a una casa en San Pedro, en el estado de Nuevo León. La sirvienta había encontrado ahorcado a una de las personas que vivían en esa casa. Pero la gente que vivía ahí, aparte de tener dinero suficiente para comprarse una ciudad, también formaban parte de una secta, de la que definitivamente no voy a decir nada para evitar problemas. El punto es que cuando nosotros llegamos nos presentaron a una mujer, ella se encargaría de descifrar la causa de la muerte, y luego nosotros simplemente nos llevaríamos el cuerpo. No querían que se le hiciera autopsia, ese mismo día lo querían cremado y metido en una urna. Para nuestra empresa los deseos del cliente son órdenes y nunca se cuestionan, pero solo por curiosidad, yo pregunté si la mujer que nos habían presentado era forense, o algo por el estilo. Me respondieron que no, que ella era algo aún mejor que un forense. Yo me estaba imaginando que esa mujer seguro tenía 3 maestrías y 2 doctorados en alguna carrera con un nombre impresionante, pero no me dijeron que esa mujer era una bruja con habilidades nigromantes. Me quedé en blanco cuando escuché eso, yo ya sabía que esa familia pertenecía a una secta. Ya habíamos ido en varias ocasiones a recoger cuerpos, no daré detalles. El punto es que eso de llevar una bruja nigromante estaba muy por encima de lo que yo me pudiera imaginar de esa familia. Ciertamente, yo no tenía muy claro qué se supone que hace una bruja nigromante, pero sí sabía que tenía que ver con algo de los muertos. Sin más que decir, nosotros y la bruja fuimos donde estaba el cadáver, ella nos dijo que no interviniéramos hasta que terminara de hacer lo suyo. La bruja llevaba con ella un morral algo grande. De ahí sacó 8 vasos de plástico, 2 botellas, una de agua y otra de vino, también sacó inciensos y una bolsa con harina. 4 de los vasos los llenó con agua y los otros 4 con vino, colocó un vaso de agua y uno de vino en cada esquina de la habitación, también le roció un poco de harina a cada vaso, y por último colocó y prendió un incienso en cada esquina. Entonces la bruja, que tenía unas uñas incómodamente largas, abrió con sus propias manos el estómago del cadáver y empezó a sacar el intestino delgado mientras lo palpaba y hasta lo lamía. Era lo más asqueroso que jamás había visto, me dieron ganas de vomitar, pero me contuve. No puedo ni siquiera imaginarme la cantidad de fuerza que debía de tener esa mujer para abrir un cuerpo humano con tanta facilidad. Después de que terminó con el intestino delgado, sacó las manos del cadáver, yo pensé que eso sería todo. Agarró una silla y se subió para cortar el objeto del que colgaba el cuello del occiso. El cadáver cayó de golpe al suelo, pude escuchar cómo se le rompieron algunas costillas, entonces la bruja de una forma grotesca abrió un costado del pecho del cuerpo, justo del lado que se habían roto las costillas, y lo mismo que hizo con el intestino delgado, empezó a hacerlo con el pulmón. Después hizo otra abertura y sacó, palpó y probó un riñón. Hizo exactamente lo mismo con otra parte del cadáver, pero es tan asqueroso que no seré específico. Cuando terminó de hacer esas horribles cosas nos dijo que ya sabía qué era lo que había pasado. Yo estaba en blanco, así que le dije que fuéramos con la familia para contarles. Y les pedí a mis compañeros que ellos empezaran a limpiar todo. En el camino me atreví a preguntarle a la bruja qué rayos había sido todo eso. Ella me contó que era una práctica que existía desde hace más de 2500 años,
y que venía desde un muy antiguo pueblo de la región costera de Italia. Esa práctica se llamaba aruspicina nigromante, que era brujería. Luego le pregunté cómo funcionaba. Me respondió que ella examinaba los órganos para conocer la conducta y el estado de ánimo en el que se encontraba la persona antes de morir. Examinando el intestino se podía saber si la persona había estado sometida a estrés o si estaba enojada. Examinando el pulmón se podía saber si la persona tenía miedo o si algo le había puesto de nervios. En cuanto al riñón, le servía para saber si la persona se sentía frustrada o si algo lo tenía agobiado, y en cuanto a los otros le servía para saber si la persona había estado sola o con compañía. También podía descifrar si la compañía era cercana emocionalmente o no. También me dijo que de no haber obtenido la respuesta hubiera tenido que examinar el hígado y luego seguir con el corazón. La bruja me miró de reojo y me preguntó en voz baja si yo sabía que la familia estaba en una secta. Sin hablar le respondí que sí. Entonces me dijo que la aruspicina nigromante solo podía ser usada con personas que habían comido al menos una vez carne humana. Llegamos a donde estaba la familia y ella les dijo que ya lo tenía resuelto. Yo quería quedarme a escuchar, pero la familia no lo permitió. Me agradeció por los servicios y me dio un sobre para mí y un sobre para mis compañeros. Me dijeron que esperaban recibir la urna al día siguiente. Di las gracias y volví con mis compañeros. Les ayudé a terminar de limpiar y recoger todo. Terminamos, subimos a la camioneta y nos fuimos. En el trayecto de regreso yo iba pensando dos cosas. La primera era que yo sabía que en esa casa mataban personas, porque habíamos recogido cuerpos, pero juro que de verdad no sabía que también cometían canibalismo. Y la segunda cosa que venía pensando era cuál sería el motivo de que le surgiera cremar el cuerpo y recibir la urna. Dicen que la belleza es subjetiva. Yo no lo creo. En lo que a mí concierne, existen personas atractivas y personas poco agraciadas, ya cada quien decide que le gusta y que no, pero eso no significa que no exista un estándar de belleza establecido por los gustos generales de la mayoría. Esto aplica para los hombres, pero sobre todo para nosotras las mujeres, y para nadie es un secreto que a nosotras nos gusta la atención. No es por una cuestión de ego, es solo que desde que somos pequeñas nuestros padres nos acostumbran a esos pequeños halagos, a esos pequeños realces que nos hacen sentir especiales. Para nuestros padres nosotras siempre seremos las más hermosas, pero cuando llega la hora de ir a la escuela nos encontramos con una cruel realidad. Nadie nos ve como nuestros padres, sino que nos ven como en realidad somos, tomando como punto de comparación el estándar de belleza del que les hablé. Es por eso que desde la primaria hay niñas populares, todas las otras niñas quieren ser sus amigas y los niños las notan. En la secundaria ya no solo las notan, sino que quieren llamar su atención, y conforme el tiempo pasa, las bonitas se vuelven más bonitas y las que no, bueno, no todas pueden ser populares. Yo estaba en ese grupo de las que no eran populares. En primaria toda la atención estaba puesta en las de sexto, y cuando yo llegué a sexto no era de las más bonitas, así que pasé desapercibida. En secundaria la atención estaba en las que llevaban la falda más arriba. Yo no me sentía cómoda haciendo eso, así que nunca lo hice, y por lo tanto, no volteaban a verme. Pero podía soportarlo, porque cuando llegaba a mi casa mi padre me recibía como una reina. La cuestión fue que después de que me gradué de la preparatoria, y antes de que entrara a la universidad mi padre murió. Fue duro, pero no me afectó tanto porque mi relación con mi padre siempre fue buena, nunca discutimos, así que yo me sentía tranquila sabiendo que no había dejado ningún asunto pendiente con él. El problema era que en la universidad no era de las más atractivas, no estaba ni siquiera en el top 10 de mi salón, y cuando llegaba a casa ya no había nadie que me dijera algo lindo, alguien que me notara, porque mi madre estaba sumida en su miseria, lamentándose de por qué ella y mi padre siempre pelearon. El día que mi padre murió no hubo ninguna pelea, así que no era como que se sintiera culpable, y yo tampoco la culpaba.
pero ella sí había dejado asuntos pendientes de arreglar con mi padre y eso ya no tenía arreglo. Así que mientras mi madre estaba inmersa en sus pensamientos, yo tenía que lidiar con el hecho de que nadie me alimentara el ego. No tenía amigos hombres, ni uno solo, y ninguna de mis amigas eran de las populares, así que en nuestro círculo nunca se acercaban muchachos. Yo anhelaba un poco de atención, ni siquiera había dado mi primer beso, y ya tenía 19 años. Entonces, en mi desesperación, fui al barrio más antiguo de mi ciudad, ahí era donde vivían todas las personas que trabajaban haciendo cosas esotéricas y de naturaleza mística. Entré a la casa de una bruja, le conté mi problema y le dije que yo quería ser la más atractiva de toda la universidad. La bruja me miró de forma extraña y me preguntó si yo tenía alguna idea de todo lo que implicaba el llamar la atención de tantos hombres. Le dije que no me importaba nada de lo que tuviera que pasar con tal de ser el centro de atención. La bruja se rió un poco y me dijo que había un ritual que se podía hacer, que no era ni sencillo y mucho menos barato, además yo debía cumplir con la condición de nunca haber sido tocada por un hombre. Le aclaré que cumplía con el requisito y que el dinero no era problema, que yo lo conseguiría siempre, y cuando me explicara el porqué del precio y que era exactamente el ritual que me iba a hacer. Entonces empezó a explicarme. Había que utilizar un mineral llamado kunsita, ese mineral tenía la capacidad de magnetizar los chakras, y eso era lo que haría que los hombres voltearan a verme. Tronó los dedos, y una muchacha más chica que yo, salió de una habitación, la bruja le pidió algo, y la muchacha fue traerle una caja. Mientras la bruja me dijo que también se utilizaría un atame. En eso regresó la muchacha con la caja, la bruja la abrió y me mostró lo que había adentro, era una especie como de daga. Su mango era negro con símbolos grabados en color rojo, y la hoja también era roja, era de doble filo. Esa hoja era una aleación de bronce y oro, había que afilarla cada que se usara, y no era una tarea sencilla. Le pregunté por qué la hoja era roja, no era su color natural. La bruja me dijo que la hoja del atame era roja porque había estado en contacto con demasiada sangre a lo largo de los últimos siglos. Eso me puso nerviosa. La bruja me explicó que era necesario ofrecer un poco de sangre en el ritual, porque cuando mi sangre se mezclara con el fuego que brotaría del mineral, intensificaría mis vibraciones, lo cual ayudaría no solo a que los hombres notaran mi existencia, sino que quisieran acercarse a mí. Me explicó algunos detalles más, y me dijo cuánto habría de pagarle, el precio sí era un poco elevado, pero no me importaba, yo necesitaba atención y la obtendría al costo que fuera. Yo no tenía forma de conseguir el dinero, no tenía trabajo, por supuesto que pude haberme ido a buscar aunque fuera un trabajo temporal, pero mi prisa y desesperación nublaron mi juicio, no conocía a muchas personas que pudieran prestarme dinero, y las pocas que si pudieran hacerlo querrían saber para qué lo necesitaba, y no me lo preguntarían a mí, sino a mi madre. Así que me acerqué con un compañero de la preparatoria, de otro salón, y de varios grados superiores. Todos sabíamos que él se movía en el mundo de las cosas ilegales. Uno de sus familiares tenía un puesto importante dentro de la organización criminal que controlaba la ciudad. Fui con él, y le dije que necesitaba tal cantidad de dinero, me dijo que no prestaba dinero, pero quería que yo le dijera que podía ofrecerle a cambio de ese dinero. Nunca había estado con un hombre y se lo dije. Obtuve el dinero. Volví con la bruja, le pagué, y me pasó a una habitación donde tenía un altar y varias tablas extrañas, ahí comenzamos el ritual. Ella empezó a pedirle a sus guías y a los demonios que se unieran al ritual y que la ayudaran para poder concederme aquello que tanto yo deseaba. Respiró profundamente y luego se quedó inmóvil, hasta dejó de respirar. Estuvo así unos momentos, luego caminó hasta una de las esquinas, y cuando fue de regreso conmigo, ya llevaba la daga de hoja roja con doble filo. Alzó la daga sobre mi cabeza y gritó: «En nombre de la oscuridad voy a romper el equilibrio para otorgar ventaja». Entonces la bruja se enterró la daga en el pecho. Yo grité de la impresión y del miedo,
quise correr, pero estaba paralizada. La bruja, que estaba sangrando, sacó la daga de su cuerpo mientras caía de rodillas y gritó otra cosa, pero la verdad no recuerdo sus palabras porque yo estaba en shock. Ella volvió a enterrar la daga en su cuerpo con más fuerza que la primera vez y luego se desplomó. Entonces entró la ayudante de la bruja, la muchachita de la primera vez. Ella caminó hasta el cuerpo de la bruja y sacó la daga. Yo observaba todo con horror. La ayudante tomó uno de mis brazos y me punzó con la punta de la daga para tomar una gota de sangre. Fue hasta una esquina en donde había varias piedras y puso mi sangre sobre una de ellas y empezó a salir fuego de la piedra. La muchacha salió y me dejó ahí frente al cuerpo ensangrentado de la bruja. Ella volvió con una taza, fue con la bruja e hizo que bebiera todo el líquido. Entonces la bruja se levantó. Yo estaba totalmente impactada, en verdad no podía creer lo que estaba viendo. Aún tenía las heridas, podía verlas, pero ya no le sangraban. La ayudante salió, y la bruja fue a tomar la piedra que estaba envuelta en llamas, metió 2 de sus dedos y los impregnó con las cenizas de la piedra. Fue conmigo, y me puso esos 2 dedos en la frente, entonces pude moverme. Yo quise decir algo, pero la bruja me dijo que no, que me guardara todas mis palabras y que simplemente me fuera. Que el trabajo ya estaba hecho y que ya no teníamos nada más de qué hablar. Me fui a casa. Los efectos del ritual no se hicieron esperar. Al día siguiente que volví a la universidad podía sentir todas las miradas sobre mí. Era una sensación espectacular, era lo que yo siempre había deseado. Yo me veía igual, no cambió nada en mí, pero todos me miraban diferente. Me sentía completa. Ese día tuve que decidir quién me llevaría a mi casa en su auto. Tuve 8 opciones. El muchacho al que le dije que él me llevaría, por supuesto que no me llevó a mi casa, fue genial. Pasó lo mismo por 2 semanas, todos los días se me acercaban muchachos. Pero entonces, una mañana, mientras me bañaba, al estarme lavando el cabello, me di cuenta de que se me estaba cayendo por montones. Entré en pánico, salí de la regadera y fui al espejo para revisarme. Ahí vi que las pestañas y las cejas también se me estaban cayendo. Me encerré en mi cuarto y me cubrí con una sábana mientras sentía como mi cuerpo se transformaba. En la madrugada tuve que salir corriendo al baño para vomitar. En mi vómito iban un par de dientes. Volví a pararme frente al espejo. No había sido mi imaginación, los dientes se me estaban cayendo. Además ya no tenía uñas, y eso no era lo peor. La piel de los brazos se me llenó de manchas y las venas de las piernas se me marcaban horrible. Volví con la bruja, me puse gorra, lentes y ropa para que nadie me reconociera en la calle. Cuando llegué, la bruja me preguntó qué necesitaba. Por supuesto que no me reconocía, así que me quité la gorra y los lentes. Ella sonrió de una forma cruel, y me dijo, «Me mentiste». Yo le reclamé y le alegué que yo no le había mentido. Ella me recordó que me había advertido que para que el ritual funcionara, yo no debía haber sido tocada por un hombre. Me quedé callada, luego le expliqué que cuando me lo dijo, yo no le mentí, solo que me había tenido que ofrecer para poder obtener el dinero. La bruja me aclaró que no había suficiente dinero en el mundo para arreglar la situación en la que estaba, que el ritual se había volteado en mi contra, y que ahora me vería horrible para siempre. Ya no tuve más opción que contarle a mi madre. Dejé la universidad, y busqué un trabajo en el que no tuviera que salir de casa. Y así he vivido desde entonces. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.